Cuando abrí la puerta y vi esa caja de chocolates artesanales carísimos en mi cumpleaños número 60, no sabía quién me los había enviado. No tenía ninguna nota, nada. Como no me gustan mucho los dulces, se los di todos a mi nuera y a mis nietos. Feliz de compartir. Hasta que a la mañana siguiente, mi hijo me llamó preguntando: «Mamá, ¿te gustaron los chocolates que te envié?». Le respondí inocente: «Ah, ¿fuiste tú? Se los di a tu esposa y a los niños». El grito al otro lado de la línea me congeló. ¿Hiciste qué? En ese instante, me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Mariana, tengo 60 años y nunca imaginé que celebraría esa fecha de la forma en que sucedió. Soy maestra jubilada, viuda desde hace 8 años, madre de un hijo único llamado Ricardo. Crié a este niño sola después de que mi esposo Javier falleciera de cáncer. Fueron años difíciles, trabajando en 2 turnos para darle a Ricardo una educación decente, buena ropa, todo lo que una madre puede ofrecer. Ricardo siempre fue mi orgullo. Se graduó de ingeniería, consiguió un trabajo excelente en una multinacional, se casó con Sofía, una muchacha dulce y dedicada. Ellos me dieron 2 nietos hermosos, Mateo, de 8 años, y Regina, de 5. Mi vida giraba en torno a esos niños. Yo era la abuela presente, la que los recogía de la escuela cuando los padres no podían, la que hacía flan napolitano los fines de semana, la que guardaba juguetes en mi casa para cuando vinieran a visitarme. Vivo en una casa sencilla en Querétaro, en el mismo barrio desde hace 30 años. Ricardo vive en la Ciudad de México con su familia, a cerca de 1 hora y media de distancia. En los últimos 2 años, noté que las visitas se hicieron más raras. Él siempre tenía una excusa: trabajo acumulado, los niños con actividades, Sofía cansada. Yo entendía, o al menos intentaba entender. La vida moderna es acelerada, todo el mundo vive ocupado, pero en el fondo dolía. Dolía ver a mis nietos crecer y yo perderme momentos importantes. Dolía llamar a Ricardo y sentir que estaba apurado por colgar. Dolía cuando Sofía respondía a mis mensajes con respuestas cortas, monosilábicas. Algo había cambiado, pero no lograba identificar qué. Mi cumpleaños número 60 cayó en un viernes. Ricardo me había llamado la semana anterior diciendo que no podría venir a visitarme el fin de semana porque tenían compromisos con la familia de Sofía. Me prometí a mí misma que no me enojaría, pero lo hice. 60 años es un hito, no es un cumpleaños cualquiera, pero fingí que todo estaba bien. Dije que no había problema, que nos veríamos en otra ocasión. Me desperté ese día con el corazón encogido. Preparé un desayuno especial solo para mí, intentando celebrar de alguna forma. Algunas amigas me habían llamado temprano dando felicitaciones, lo que calentó mi corazón. Alrededor de las 10 de la mañana, el interfono sonó. Era un repartidor con un paquete elegante. Una caja grande, envuelta en papel dorado con un lazo rojo lujoso. No había tarjeta, ninguna identificación de quién lo envió. El repartidor solo me lo entregó y se fue. Me quedé intrigada. ¿Quién me habría mandado un regalo tan bonito? Abrí la caja con cuidado y lo que vi me dejó sin aliento. Chocolates artesanales, de esos que cuestan una fortuna. Cada bombón era una pequeña obra de arte. Había trufas cubiertas con oro comestible, chocolates rellenos con frutas exóticas, algunos con formas elaboradas de flores y corazones. La caja debió haber costado al menos 4,000 pesos, tal vez más. Busqué una tarjeta, alguna indicación de quién había enviado, pero no encontré nada. Pensé inmediatamente en Ricardo. Tal vez quería sorprenderme, compensar el hecho de no poder venir a visitarme. Mi corazón se llenó de gratitud. Tomé una foto de la caja y se la mandé por WhatsApp con el mensaje: «¡Qué regalo tan lindo! Gracias, hijo». Esperé su respuesta, pero no llegó. Vi que visualizó el mensaje, pero no respondió.
Me pareció extraño, pero pensé que debía estar ocupado en el trabajo. Decidí no insistir. Guardé los chocolates en el refrigerador, pensando en saborear algunos por la noche, después de la cena. Pero entonces tuve una idea. ¿Por qué no llevarle los chocolates a Sofía y a los niños? Vivían en la Ciudad de México. Podría darles una sorpresa, aparecer allí el sábado por la mañana con los chocolates y pasar el día con mis nietos. Sería una forma de transformar mi cumpleaños solitario en algo especial, compartiendo esa delicia con las personas que más amaba. Decidí no avisar que iría. Sería una sorpresa. El sábado por la mañana me desperté temprano, tomé la caja de chocolates cuidadosamente empacada y manejé hasta la Ciudad de México. El tráfico estaba tranquilo. Llegué allí alrededor de las 9:30. Toqué el timbre del apartamento con una sonrisa en el rostro, emocionada de ver la expresión de alegría de mis nietos. Sofía abrió la puerta. La expresión en su rostro no fue de alegría, fue de sorpresa incómoda. «¿Mariana? ¿Qué haces aquí?» La forma en que habló, sin siquiera un hola o buenos días, me tomó desprevenida. «Vine a darles una sorpresa, les traje unos chocolates deliciosos». Mostré la caja, tratando de mantener el entusiasmo a pesar de la fría recepción. Ella dudó por unos segundos antes de abrir la puerta completamente para dejarme entrar. «Ricardo no está. Salió temprano a arreglar unas cosas». Su voz sonaba extraña, tensa. Los niños vinieron corriendo cuando me vieron. «¡Abue!». Mateo y Regina me abrazaron con esa energía contagiosa que solo los niños tienen. Al menos ellos todavía se alegraban de verme. Le di la caja de chocolates a Sofía y le expliqué que me los habían regalado por mi cumpleaños, pero que quería compartirlos con ellos. Sofía tomó la caja con cuidado, mirando los chocolates con una expresión que no pude descifrar. «Mariana, ¿estás segura? Estos chocolates parecen muy caros». Había algo en su voz, una preocupación que no tenía sentido. «Claro que sí. Quiero que los disfruten. A los niños les encantará». Sonreí, tratando de alejar la sensación extraña que estaba creciendo dentro de mí. Estuvimos platicando cerca de 1 hora. O mejor dicho, yo intenté conversar mientras Sofía daba respuestas cortas y miraba el celular cada 2 minutos. Los niños me mostraron dibujos que habían hecho en la escuela, me contaron sobre una salida que hicieron al parque. Yo bebía cada palabra, hambrienta por esa conexión que se estaba volviendo cada vez más rara. Sofía no ofreció los chocolates en ese momento. Dijo que los guardaría para después de la comida. Me pareció extraño, pero no comenté nada. Alrededor de las 11, noté que se estaba poniendo ansiosa, mirando el reloj. Entendí el mensaje silencioso. Quería que me fuera. Me despedí de los niños con el corazón encogido y volví a casa. Durante todo el camino de vuelta, no podía dejar de pensar en la fría recepción, en el comportamiento extraño de Sofía. ¿Habría hecho algo malo? ¿Estaría siendo demasiado inoportuna? Llegué a casa a primera hora de la tarde, cansada y emocionalmente agotada. Tomé un baño y decidí tomar una siesta. Necesitaba descansar no solo el cuerpo, sino también el corazón herido por la sensación de rechazo. Me desperté ya al final de la tarde, preparé un té y me quedé viendo la televisión sin prestar mucha atención. Mi mente volvía constantemente a la visita de la mañana. ¿Por qué Sofía se había puesto tan extraña? ¿Por qué Ricardo no había respondido mi mensaje sobre los chocolates? Llegó la noche y cené sola, como siempre. Me fui a dormir temprano, cansada de ese día que debería haber sido especial, pero que terminó siendo solo un día solitario más. No imaginaba que a la mañana siguiente mi vida se pondría de cabeza. El teléfono sonó a las 7 de la mañana. Era domingo, nadie me llamaba tan temprano. Contesté somnolienta, aún tratando de despertarme completamente. Era Ricardo, y su voz sonaba extraña, forzadamente casual. «Buenos días, mamá. ¿Te gustaron los chocolates que te envié?» La pregunta me tomó desprevenida. «¿Fuiste tú?» Me senté en la cama, completamente despierta ahora. No tenía tarjeta,
No sabía quién los había mandado. ¡Qué regalo tan lindo, hijo! ¿Pero qué, mamá? Su voz se tensó. Bueno, se los di a Sofía y a los niños ayer. Fui a darles una sorpresa a la casa. Pensé que sería agradable compartir con ellos, ya que no pudiste venir a verme en mi cumpleaños. Dije esto de forma natural, sin darme cuenta de lo que estaba a punto de suceder. El silencio del otro lado fue aterrador. Duró unos segundos que parecieron una eternidad. Entonces, Ricardo explotó. ¿Hiciste qué? ¿Mamá? ¿Le diste los chocolates a Sofía y a los niños? Mi corazón se aceleró. Había pánico en su voz, un pánico real y desesperante. Ricardo, ¿qué está pasando? Solo son chocolates. ¿Por qué te pones así? Se los comieron. Mamá, respóndeme ahora. ¿Ya se comieron los chocolates? La voz de Ricardo estaba alterada de una forma que nunca había oído antes. No era rabia, era desesperación absoluta. Mi mente corría tratando de entender. No sé, hijo. Sofía los guardó en el refrigerador. Dijo que los comerían después de la comida de hoy. ¿Pero qué está pasando? ¡Me estás asustando! Oí una respiración pesada del otro lado. Ricardo parecía estar entrando en pánico. «Mamá, dame el teléfono de Sofía ahora, ahora», gritó la última palabra de una manera que me hizo temblar. «Pero no me lo sé de memoria, está en mi celular». Empecé a decir, pero él me interrumpió. «Entonces cuelga y llámale ahora. Dile que no se coma los chocolates. Dile que están echados a perder, invéntale cualquier cosa, pero no dejes que se los coma». Estaba casi histérico. «Ricardo, explícame qué está». Me colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, completamente perdida. Mis dedos temblaban cuando tomé mi celular y busqué el número de Sofía. Llamé 3 veces seguidas, pero ella no contestaba. Era domingo por la mañana temprano. Probablemente todavía estaba durmiendo. Intenté mandar un mensaje. «Sofía, no se coman los chocolates que les llevé. Por favor, es urgente». Pero el mensaje se quedó con solo una palomita. No tenía internet o el celular estaba apagado. Volví a llamar a Ricardo, pero ahora era él quien no contestaba. Mi mente entraba en pánico. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué los chocolates serían peligrosos? Eran hermosos, bien empacados, de una marca cara. ¿Qué podría estar mal? Esperé 15 minutos agonizantes hasta que Sofía finalmente me devolvió la llamada. «Mariana, vi tus mensajes. ¿Qué pasó?» Su voz sonaba somnolienta. «Los chocolates. ¿Se los comieron?», pregunté desesperada. «No, todavía están en el refrigerador. Los niños querían comerlos anoche, pero les dije que solo después de la comida de hoy». «¿Por qué? ¿Qué tienen de malo?». Ahora ella estaba alerta, preocupada. Sentí un alivio momentáneo inundar mi cuerpo. Gracias a Dios. «Sofía, Ricardo me llamó en pánico diciéndome que no se comieran los chocolates. Dijo que están echados a perder o algo así. No dejes que nadie los toque». «¿Echados a perder?» «Mariana, se ven perfectamente bien y son de una marca carísima. Lo vi cuando los trajiste ayer». Sofía estaba confundida y yo también lo estaba. Lo sé, pero hay algo muy mal en esto. Ricardo estaba desesperado. «Tíralos, por favor. O mejor, guárdalos sin tocar hasta que él explique qué está pasando». Pocos minutos después, Ricardo me llamó de vuelta. Su voz estaba un poco más tranquila, pero aún tensa. «Mamá, ¿Sofía contestó?» «Sí, no se los comieron. Los chocolates todavía están en el refrigerador. Ricardo, por el amor de Dios, explícame qué está pasando». Mi voz salió más alta de lo que pretendía, mezclando miedo con frustración. Él respiró hondo al otro lado de la línea. «Mamá, yo no mandé esos chocolates». Sus palabras tardaron unos segundos en tener sentido en mi cerebro. «¿Cómo que no los mandaste? Me acabas de preguntar si me gustaron». «Pregunté porque vi la foto que mandaste ayer. Cuando vi esa caja, me confundí, porque yo no había mandado nada. Pensé que tal vez sería de alguna amiga tuya, pero cuando no respondiste más, me preocupé.
y esta madrugada no pude dormir pensando en esto. Hacía pausas entre las frases, como si estuviera midiendo cada palabra. Pero entonces, ¿quién los mandó? Mi voz salió débil, el miedo comenzando a instalarse de verdad. No sé, mamá, pero tengo un pésimo presentimiento. Voy para allá ahora a buscar esos chocolates y llevarlos a analizar. No dejes que nadie los toque. ¿Analizar? Ricardo, ¿crees que hay algo malo con los chocolates? ¿Como envenenados? La palabra salió de mi boca antes de que procesara completamente la idea. Más silencio. No sé, mamá, pero prefiero asegurarme. Aléjate de ellos. Voy a llamar a Sofía ahora y a decirle lo mismo. Colgó y me quedé parada en medio de la sala, tratando de procesar lo que estaba pasando. Alguien me había mandado una caja de chocolates carísimos de forma anónima, en mi cumpleaños número 60. Y ahora mi hijo estaba en pánico creyendo que podrían estar contaminados. ¿Quién haría algo así? ¿Quién querría hacerme daño? Soy una maestra jubilada, vivo una vida tranquila, no tengo enemigos. La idea era absurda, pero la desesperación en la voz de Ricardo era demasiado real para ignorarla. Me senté en el sofá y comencé a temblar. Si esos chocolates realmente estuvieran envenenados, yo se los había dado a mi nuera y a mis nietos. Si se los hubieran comido, no podía ni pensarlo. La simple posibilidad me daba náuseas. Ricardo llegó a mi casa 2 horas después. Había salido de la Ciudad de México y venido directo a Querétaro. Cuando abrió la puerta, vi que su rostro estaba pálido, con profundas ojeras. Sofía estaba con él, y los niños se habían quedado con la mamá de ella. ¿Dónde está la caja?, fue lo primero que preguntó, sin siquiera saludarme. ¿La trajiste de su casa?, le pregunté a Sofía. Ella asintió. Está aquí. Levantó una bolsa de plástico donde estaba la caja de chocolates, cuidadosamente empacada. Ricardo tomó la bolsa como si estuviera sosteniendo una bomba. Voy a llevarla a un laboratorio particular en la Ciudad de México. Un amigo mío trabaja allí y dijo que puede hacer un análisis rápido. Ricardo, me estás asustando. Explícame bien qué crees que está pasando. Sostuve su brazo, obligándolo a mirarme a los ojos. Él suspiró pesadamente. Mamá, ¿recuerdas haber comentado algo sobre dinero recientemente? ¿Sobre herencia, inversiones, algo así? La pregunta me tomó desprevenida. No que yo recuerde. ¿Por qué? Sofía interrumpió. Mariana, Ricardo cree que alguien puede estar tratando de hacerte daño para... Ella no pudo terminar la frase. ¿Para robarme?, completé, incrédula. Pero no tengo tanto dinero. Tengo esta casa pagada y un ahorro modesto. No soy rica. ¿Cuánto tienes en el ahorro?, Ricardo preguntó directamente. No sé exactamente. Unos 250,000 pesos, tal vez. ¿Por qué? Ricardo y Sofía intercambiaron una mirada. Mamá, eso no es poco dinero. Y con la casa tienes un patrimonio considerable. Hizo una pausa. ¿Quién es tu heredero? Tú, obvio. Eres mi único hijo. Respondí, pero entonces algo hizo clic en mi mente. Ricardo, ¿no estarás pensando que...? No, mamá, claro que no. Él me interrumpió rápidamente. Pero alguien puede saber sobre tu situación financiera. Alguien que se beneficiaría de tu muerte. El mundo pareció girar a mi alrededor. Alguien quería matarme. Eso era lo que mi hijo estaba insinuando. Alguien había planeado esto, comprado chocolates caros, envenenado y enviado en mi cumpleaños. Y yo, inocentemente, se los había dado a mi nuera y a mis nietos. Los niños... Mi voz falló. Si se los hubieran comido... Sofía comenzó a llorar. No pienses en eso, Mariana. No se los comieron, todo está bien. Pero no estaba todo bien. Nada estaba bien. Me senté en el sofá porque mis piernas no me sostenían más. Ricardo se arrodilló frente a mí. Mamá, te prometo que vamos a descubrir quién hizo esto. Pero primero necesito confirmar si realmente hay algo malo con los chocolates. Puede ser paranoia mía. Puede ser que estén perfectamente normales. Pero tú no crees que lo estén, ¿verdad?
Miré sus ojos y vi la verdad. No, mamá, no lo creo. Salió con Sofía justo después, llevando la caja de chocolates. Prometió llamarme tan pronto como tuviera los resultados. Me quedé sola en mi casa, con un silencio pesado y pensamientos aún más pesados. Pasé el resto del domingo en estado de shock. No podía hacer nada más que quedarme sentada mirando las paredes, la mente dando vueltas en círculos. ¿Quién me haría esto? Intenté hacer una lista mental de todas las personas que conocía, buscando a alguien que pudiera tener algún motivo. ¿Mis vecinos? Imposible. Doña Lupe de al lado es una señora de 75 años que apenas puede salir de casa. La pareja del otro lado son profesionales ocupados que apenas me saludan. No había animosidad allí, solo indiferencia educada. ¿Mis ex colegas de trabajo? Tampoco tenía sentido. Me jubilé hace 2 años en buenos términos con todo el mundo. No había disputas, peleas o resentimientos que yo supiera. ¿Familia? No tengo mucha. Mis padres ya fallecieron, soy hija única. Javier, mi difunto esposo, tenía un hermano que vive en Monterrey y con quien no tengo contacto desde hace años. Ricardo es mi único hijo. No había primos cercanos, tíos u otros parientes que pudieran estar interesados en mi dinero. ¿Entonces quién? Llegó la noche y no había comido nada en todo el día. No sentía hambre, solo un vacío en el estómago que no era físico. Intenté dormir, pero era imposible. Me quedaba mirando el techo, imaginando escenarios cada vez más aterradores. ¿Y si los chocolates realmente estuvieran envenenados? ¿Y si me los hubiera comido, como era la intención de quien los envió? Habría muerto sola en esta casa, y probablemente habrían pensado que fue algo natural, un infarto tal vez. Mi cuerpo habría sido encontrado días después, cuando Ricardo finalmente decidiera visitarme o cuando los vecinos sintieran el olor. La imagen era tan horrible que me hizo levantar de la cama. Fui a la cocina, preparé un té de manzanilla y me senté a la mesa. Miré mi casa con otros ojos. Esta casa que era mi refugio, mi lugar seguro, de repente parecía vulnerable. Cualquier persona podría enviar algo por correo. Cualquier repartidor podría traer la muerte envuelta en papel bonito. El celular sonó de madrugada, asustándome. Era Ricardo. Mamá, conseguí un resultado preliminar. ¿Estás sentada? Mi corazón se disparó. Lo estoy, dime. Tiene arsénico en los chocolates, cantidad letal. Su voz estaba controlada, pero yo podía sentir la tensión detrás de cada palabra. El mundo se vino abajo. Mis sospechas más absurdas se habían confirmado. Alguien realmente había intentado matarme. Arsénico, repetí, la palabra extraña en mi boca. Mamá, voy a llamar a la policía ahora. Esto es intento de homicidio. No puedes quedarte sola ahí. Ricardo estaba en modo protector, planeando ya los próximos pasos. ¿La policía? Mi mente estaba procesando lentamente. ¿Pero cómo van a descubrir quién hizo esto? Van a investigar, van a rastrear quién compró el arsénico, de dónde vinieron los chocolates, quién hizo la entrega. Hay formas de descubrirlo, mamá. Él hacía que pareciera simple, pero yo sabía que no lo sería. No quiero quedarme sola aquí, admití, mi voz saliendo pequeña y asustada. Lo sé, voy a buscarte mañana por la mañana temprano. Te vas a quedar en mi casa hasta que resolvamos esto. Prepara una maleta con ropa para unos días. Después de colgar con Ricardo, la realidad finalmente me golpeó con fuerza total. Alguien había puesto veneno en chocolates caros, empacado todo bellamente, y me lo había mandado como regalo de cumpleaños. Esa persona esperaba que yo me los comiera, esperaba que yo muriera. Y casi funciona. Si no fuera por mi decisión impulsiva de compartir con Sofía y los niños, yo me habría comido esos chocolates. Probablemente el viernes por la noche, después de la cena, mientras veía televisión. Habría saboreado cada uno, feliz con lo que creía ser un regalo generoso de alguien que se preocupaba por mí. ¿Y luego? ¿Cuánto tiempo llevaría? ¿El arsénico actúa rápido? ¿Habría sentido dolor?
¿Me habría dado cuenta de que estaba siendo envenenada o pensaría que era un ataque al corazón repentino? Esas preguntas me atormentaban. Pasé la noche en vela. Cada pequeño ruido me hacía saltar. El viento golpeando la ventana sonaba como alguien tratando de entrar. El crujido normal de la casa parecía pasos sigilosos. Estaba paranoica, pero tenía motivos de sobra para estarlo. Ricardo llegó a las 7 de la mañana con Sofía. Habían dejado a los niños en la escuela y vinieron directo a buscarme. Yo ya estaba lista, con una maleta pequeña empacada. Miré mi casa antes de salir, preguntándome cuándo me sentiría segura aquí de nuevo. Durante el camino hacia la Ciudad de México, Ricardo me explicó que la policía vendría a entrevistarme ese mismo día. Necesitaban toda la información: cuándo recibí los chocolates, si vi al repartidor, si había alguna pista de quién podría haberlos mandado. «Mamá, tienes que pensar bien. ¿Alguien con quien peleaste recientemente? ¿Alguna discusión en el supermercado, en la calle, cualquier cosa?» Ricardo estaba manejando demasiado rápido, sus manos tensas en el volante. «No, hijo. Llevo una vida muy tranquila. No peleo con nadie. Era frustrante no tener ninguna pista para ofrecer. ¿Y dinero? ¿Alguien te pidió prestado y te negaste? ¿Alguna situación así?» Sofía se giró del asiento delantero para mirarme. Pensé con cuidado. No recientemente. Hace unos 6 meses, una ex colega de trabajo me pidió 5,000 pesos prestados. Se los presté y ya me los devolvió. ¿Quién? Ricardo preguntó inmediatamente. Vera, la conoces, pero no fue ella, estoy segura. Necesitaba el dinero para una cirugía de su esposo. Me lo devolvió tan pronto como el seguro médico les reembolsó. Ricardo no pareció convencido. Aún así, voy a darle su nombre a la policía. Necesitan investigar todos los ángulos. Llegamos a su apartamento y me instalé en la habitación de invitados. Los niños todavía no sabían lo que estaba pasando. Ricardo y Sofía habían decidido no contarles por ahora, para no asustarlos. Para ellos, la abuela solo había venido a pasar unos días. Por la tarde, 2 investigadores vinieron a entrevistarme, un hombre y una mujer, ambos con expresiones serias y profesionales. Conté todo desde el principio: el cumpleaños solitario, la llegada de los chocolates sin identificación, mi decisión de compartir con la familia, la llamada desesperada de Ricardo. ¿La señora no vio bien al repartidor? La investigadora, que se presentó como doctora Carla, tomaba notas detalladas. Lo vi, pero fue rápido. Usaba uniforme de una empresa de paquetería, una gorra que cubría parte del rostro. Hombre, blanco, altura media. No me fijé en nada más. ¿Y la caja? ¿Tenía alguna identificación de la tienda donde fue comprada? El investigador Silva preguntó. No, ninguna. Solo los chocolates en una caja bonita con papel dorado. Hicieron docenas de preguntas sobre mi rutina, mis relaciones, mi situación financiera, mi testamento. Cada respuesta parecía abrir más preguntas. Después de 2 horas, finalmente se fueron, prometiendo que investigarían a fondo. Los días siguientes fueron un blur de ansiedad y miedo. La policía estaba investigando, pero no tenía pistas concretas. La empresa de paquetería que hizo la entrega dijo que el pedido fue hecho online, pagado en efectivo a la hora de la publicación en una agencia de ellos. Las cámaras de seguridad de la agencia mostraban a un hombre usando cubrebocas, gafas de sol y gorra, imposible de identificar. Los chocolates habían sido comprados en una tienda de lujo en la Ciudad de México, pero también pagados en efectivo. El empleado que atendió no recordaba nada específico sobre el comprador, solo que era un hombre de mediana edad. Con el cubrebocas obligatorio que todavía algunas personas usaban, no vio bien el rostro. Quienquiera que hubiera hecho esto, había planeado cuidadosamente para no dejar rastros. Esto me asustaba aún más. No fue un acto impulsivo, fue premeditado, calculado. Alguien había pensado en cada detalle de cómo matarme y salir impune. Ricardo contrató a un vigilante particular para que vigilara mi casa en Querétaro.
No quería que nadie entrara allí o dejara algo sospechoso. Yo no podía volver aún, así que mi casa se quedó vacía, siendo vigilada por un extraño. Sofía intentaba distraerme durante los días. Veíamos películas, cocinábamos juntas, jugábamos con los niños. Pero mi mente siempre volvía a la misma cuestión. ¿Quién? Repasaba cada interacción de los últimos meses, cada conversación, cada mirada. Buscaba señales que había perdido, alguna pista oculta en algún recuerdo. Una noche, cuando los niños ya estaban durmiendo, Ricardo me llamó para conversar en el balcón del apartamento. Tenía una expresión pesada, como si estuviera cargando algo difícil. «Mamá, necesito preguntarte una cosa y quiero que seas completamente honesta conmigo». Sostenía una cerveza, pero no bebía, solo giraba la botella entre los dedos. «Claro, hijo, ¿qué es? ¿Tú? ¿Estás completamente segura de que no existió nadie después de papá? ¿Ninguna relación? ¿Ningún involucramiento? ¿Ni siquiera casual?» Evitaba mi mirada, claramente incómodo con la pregunta. La pregunta me tomó completamente desprevenida. «Ricardo, claro que no. Tu papá murió hace 8 años y no he tenido interés en nadie desde entonces». «¿Estás segura? Porque la policía está investigando ese ángulo. Crímenes pasionales, exnovios rechazados, esas cosas». Finalmente me miró y vi que no me estaba acusando, solo tratando de ayudar. «Hijo, te lo juro, no hubo nadie, 0 relaciones, 0 citas, nada». Era casi vergonzoso admitir lo solitaria que se había vuelto mi vida, pero era la verdad. Él asintió, pareciendo aliviado. «Está bien, te creo. Es que la policía tiene que investigarlo todo, ¿sabes?» «Entiendo». Y entendía, aunque fuera humillante tener que probar que mi vida era tan vacía de romance. Nos quedamos en silencio por unos momentos, mirando las luces de la ciudad. «Ricardo, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro». «Tú y Sofía, ustedes se estaban alejando de mí antes de que esto sucediera. ¿Por qué?». Tenía que preguntar, incluso con miedo de la respuesta. Ricardo suspiró pesadamente. «Mamá, no nos estábamos alejando a propósito. Es que la vida se vuelve acelerada, ¿sabes? Trabajo, niños, cuentas que pagar. No se trata de ti». Pero las visitas se hicieron más raras, las llamadas más cortas. Lo sentí, Ricardo. Mi voz salió más herida de lo que pretendía. Él miró hacia abajo. «Lo sé, y lo siento. La verdad es que Sofía y yo estábamos pasando por algunos problemas en el matrimonio. Nada grave, pero esas discusiones sobre dinero, sobre división de tareas. Estábamos estresados y como que nos aislamos de todo el mundo, no solo de ti». Esa información me sorprendió. Yo no sabía que estaban con problemas. «¿Está todo bien ahora?» «Está mejor. Hicimos algunas sesiones de terapia de pareja. Ayudó bastante». Él sonrió ligeramente. Y luego todo esto sucedió, y como que puso las cosas en perspectiva. Casi perderte, casi perder a Sofía y a los niños por culpa de esos chocolates. Nos hizo darnos cuenta de lo que realmente importa. Sostuve su mano. «Me alegra que estén resolviendo las cosas, y lo siento si estaba siendo intrusiva o exigente de más». «No, mamá, nunca lo fuiste. La culpa es mía por haberme alejado». Él apretó mi mano. «Pero ahora será diferente, lo prometo». Una semana después de que yo estuviera viviendo con ellos, la policía finalmente tuvo una pista. La doctora Carla me llamó pidiendo ir a la delegación. Ricardo me acompañó, ambos ansiosos y nerviosos. Conseguimos rastrear la compra del arsénico. Comenzó tan pronto como nos sentamos en su oficina. Fue comprado online hace 3 semanas, de un sitio chino que vende productos químicos. La dirección de entrega fue un apartamento alquilado por temporada en la Ciudad de México. ¿Y quién alquiló el apartamento? Ricardo se inclinó hacia adelante. Un hombre usando documentos falsos, pero conseguimos las imágenes de las cámaras del edificio. Ella giró el monitor de la computadora hacia nosotros. Lo que vi me dejó sin aliento. Era una imagen granulada, pero se podía ver claramente. Un hombre de unos 45 años, cabello oscuro, usando lentes.
Y yo lo conocía. «Es Jorge», susurré, mi voz apenas saliendo. «¿Quién?» Ricardo me miró, confundido. «Jorge Santos. Él fue novio de mi hermana». Las palabras salían con dificultad. ¿Cómo pude haberme olvidado de él? Ricardo se puso aún más confundido. «Mamá, tú no tienes hermana. Tenía, Paula. Murió hace 12 años, de cáncer. Eras muy joven, tal vez no la recuerdes mucho». Mi mente estaba corriendo, conectando puntos que yo había enterrado hacía más de una década. Paula era 5 años más joven que yo. Éramos cercanas, pero tuvimos un desacuerdo serio poco antes de que se enfermara. Los recuerdos volvían en olas dolorosas, cosas que yo había intentado olvidar por años. La doctora Carla estaba atenta, tomando notas. ¿Qué tipo de desacuerdo? Respiré hondo. Era difícil hablar de eso, especialmente enfrente de Ricardo, pero no tenía opción. Paula era novia de Jorge desde hacía unos 3 años. Parecía un tipo agradable, trabajaba como vendedor de inmuebles, pero entonces descubrí que él le estaba robando dinero, tomando su tarjeta de crédito sin permiso, haciendo compras, esas cosas. ¿Y qué pasó?, Ricardo preguntó, completamente enfocado ahora. Yo lo confronté. Le dije a Paula lo que estaba pasando. Ella no me creyó al principio, lo defendió. Peleamos fuerte. Ella dijo que yo estaba celosa, que no quería verla feliz. Las palabras salían con dificultad, cada una trayendo de vuelta el dolor de esa época. Pero eventualmente ella descubrió que era verdad. Terminó con él. Jorge se puso furioso, me culpó a mí por haber destruido la relación. Me llamó algunas veces haciendo amenazas, diciendo que yo me iba a arrepentir. Pero luego Paula se enfermó y me olvidé de todo eso. ¿Qué tipo de amenazas? La investigadora estaba totalmente enfocada ahora. Cosas vagas, que yo iba a pagar por haber destruido su vida, que él no lo iba a olvidar, que un día yo entendería lo que es perderlo todo. Yo había tomado las amenazas como rabia del momento, palabras dichas en el calor de la emoción. Nunca pensé que realmente fuera a hacer algo. ¿Y después de que su hermana falleció?, la doctora Carla preguntó. Apareció en el funeral. Fue extraño. Paula había terminado con él casi un año antes. No dijo nada, solo se quedó al fondo de la iglesia. Después de eso, nunca más lo vi o supe de él. Pero ahora me acordaba de su mirada ese día. Fría, calculadora, como si me estuviera evaluando. Ricardo estaba pálido. «Mamá, ¿por qué nunca me contaste sobre esas amenazas?» «Porque eras joven, estabas lidiando con la muerte de tu tía Paula. No quería preocuparte con más cosas». Y honestamente, pensé que lo había olvidado y seguido adelante. Pero ahora todo tenía sentido. Jorge había pasado años esperando, planeando, tal vez culpándome a mí por la muerte de Paula, de alguna forma distorsionada, o simplemente guardando rencor por yo haber expuesto sus mentiras. Y ahora, más de una década después, había decidido vengarse. ¿Pueden arrestarlo?, Ricardo preguntó a la investigadora. «Estamos rastreando dónde está ahora». Con esas imágenes y el vínculo con el arsénico, tenemos suficiente para una orden de arresto. Ella hizo más anotaciones. Pero necesito que la señora me cuente todo sobre Jorge. Dónde vivía, dónde trabajaba, cualquier cosa que recuerde. Pasé la siguiente hora recordando todo lo que sabía sobre Jorge Santos. No era mucho. Tenía unos 40 años en la época en que era novio de Paula, lo que significaba que ahora tendría más de 50. Trabajaba en una inmobiliaria, pero no recordaba cuál. Tenía un coche negro, un sedán. Vivía solo en un apartamento alquilado. ¿Tiene familia, hermanos, padres? La investigadora preguntaba metódicamente. No sé. Paula nunca lo mencionó. Creo que no era cercano a su familia. Cada detalle que lograba recordar era anotado, evaluado. Cuando finalmente salimos de la delegación, Ricardo estaba visiblemente afectado. ¿Cómo es que no sabía esto?
¿Cómo escondiste que tenías una hermana y que un tipo te había amenazado? Ricardo, no lo escondí. Eras niño cuando Paula murió. Y las amenazas de Jorge parecían solo palabras vacías en ese momento. Me sentía culpable, aún sabiendo que había hecho lo que creía correcto en ese momento. Pero mamá, si lo hubiera sabido, podría haber estado más atento. Podríamos haber evitado esto. Estaba frustrado, buscando a alguien a quien culpar. Hijo, nadie podría prever que él esperaría 12 años para actuar. Eso es enfermizo. Y lo era. ¿Qué tipo de persona guarda rencor por tanto tiempo? ¿Qué tipo de mente planea un asesinato más de una década después? En los días siguientes, la policía intensificó la búsqueda de Jorge. Descubrieron que se había cambiado el nombre legalmente hace 5 años. Estaba usando Jorge Silva ahora. Trabajaba en una pequeña inmobiliaria en el interior de Querétaro. Vivía solo en una casa alquilada. Cuando finalmente fueron a arrestarlo, no opuso resistencia. Aparentemente estaba esperando. Cuando los policías entraron en su casa, encontraron un cuaderno lleno de anotaciones sobre mí. Mi rutina, mi casa, lugares que frecuentaba. Me había seguido durante meses, tal vez años, estudiando mis hábitos. También había impresiones de correos electrónicos y documentos financieros. Sabía exactamente cuánto dinero tenía. Sabía sobre mi testamento. Sabía que Ricardo era mi único heredero y tenía un plan elaborado no solo para matarme, sino para hacer que pareciera natural. Confesó. La doctora Carla me llamó 3 días después del arresto. Dijo que usted destruyó su vida cuando lo separó de Paula, que después de que ella murió, él no tenía nada más. Pasó años planeando cómo hacerla pagar. ¿Dijo por qué esperó tanto tiempo? Tenía que entender la mente enfermiza detrás de eso. Dijo que quería que usted viviera una buena vida primero. Quería que usted tuviera cosas que perder. Y quería asegurarse de que no sería atrapado. Pasó años estudiando sobre venenos, sobre cómo no dejar rastros. Pensó que lo había planeado perfectamente. Había un tono de asco en su voz. ¿Y si yo no le hubiera dado los chocolates a Sofía y a los niños? ¿Si me los hubiera comido? La pregunta me atormentaba. Según él, usted habría muerto en pocas horas. La cantidad de arsénico era masiva. Probablemente habrían asumido que fue un infarto, considerando su edad. Difícilmente harían autopsia en una mujer de 60 años sin historial de problemas de salud que murió en casa. Hizo una pausa. Usted tuvo mucha suerte, Mariana. Suerte. Qué palabra tan extraña para describir casi ser asesinada. Pero yo entendía lo que ella quería decir. Suerte de haber decidido compartir los chocolates. Suerte de que Ricardo se diera cuenta de algo malo. Suerte de que los niños no se los comieran. Mucha suerte de verdad. Jorge fue formalmente acusado de tentativa de homicidio calificado. El fiscal dijo que era uno de los casos más premeditados que había visto. Había evidencias de años de planificación, de obsesión. Jorge enfrentaría décadas de prisión. Finalmente pude volver a mi casa en Querétaro. Ricardo no quería que fuera, quería que me quedara viviendo con ellos. Pero yo necesitaba mi casa, mi espacio. No podía dejar que el miedo me quitara eso, pero volví a una casa diferente. Instalé un sistema de seguridad completo, con cámaras y alarma. Cambié todas las cerraduras. Ya no abría la puerta a repartidores sin verificar primero quiénes eran. Cada paquete que llegaba era mirado con sospecha. El juicio de Jorge se llevó a cabo 6 meses después. Tuve que testificar, contar toda la historia de nuevo frente a un tribunal lleno de personas. Vi a Jorge sentado allí, de traje y esposado, mirándome con esos ojos fríos que recordaba del funeral de Paula. Su abogado intentó argumentar que tenía problemas mentales, que la muerte de Paula lo había traumatizado. Pero la fiscalía mostró todas las evidencias, la planificación meticulosa, los años de vigilancia, la compra cuidadosa de los materiales. No era locura, era venganza calculada. «Jorge Santos, ¿tiene algo que decir antes de la sentencia?», el juez preguntó. Él se levantó lentamente.
Sus ojos se encontraron con los míos. Usted me quitó la única persona que amé. Yo solo quería que sintiera el mismo dolor. Sus palabras eran vacías para mí. Yo no te quité a Paula. Tú lo hiciste solo cuando le robaste, cuando mentiste, cuando elegiste tu interés propio sobre su bienestar. Hablé fuerte, aunque no fuera mi turno. El juez no me reprendió. Jorge no respondió. Solo se sentó, derrotado. La sentencia fue 22 años de prisión. Tendría casi 75 años cuando saliera, si es que vivía tanto tiempo. Parte de mí sintió una satisfacción sombría con eso. Otra parte solo sintió vacío. Volví a casa después del juicio e intenté retomar mi vida. Pero nada era como antes. Yo había cambiado fundamentalmente. La mujer ingenua que abría la puerta sonriendo a los repartidores había muerto. En su lugar estaba alguien más cautelosa, más desconfiada. Ricardo y Sofía comenzaron a visitarme toda la semana. Los niños venían a pasar fines de semana conmigo. Era como si casi perderme hubiera hecho que todos valoraran más el tiempo que teníamos. Y yo estaba agradecida por eso, aunque hubiera venido de una tragedia. Comencé a hacer terapia. La terapeuta, doctora Marcia, me ayudó a procesar el trauma. No era solo sobre casi haber sido asesinada, sino sobre la ruptura de la confianza fundamental. Yo había vivido creyendo que estaba segura, que nadie me quería hacer daño. Descubrir lo contrario había sacudido mi visión del mundo. Es normal tener esos sentimientos, la doctora Marcia me dijo en una sesión. Usted pasó por un evento traumático. Va a tomar tiempo volver a sentirse segura. Pero quiero sentirme segura ahora, respondí frustrada. No quiero tener miedo de abrir la puerta, no quiero tener que verificar cada paquete que llega, no quiero vivir así. Y no va a vivir así para siempre, pero necesita darse tiempo. 3 meses no es nada después de casi ser asesinada. Ella siempre era directa, lo que yo apreciaba. Lentamente, muy lentamente, comencé a curarme. Volví a hacer compras sin mirar por encima del hombro a cada minuto. Comencé a contestar el interfono sin pánico. Abrí la puerta al cartero sin imaginar que estaba trayendo algo que me mataría. Pero algunos cambios eran permanentes. Nunca más acepté regalos anónimos. Nunca más abrí paquetes sin cuestionar de dónde venían. ¿Y los chocolates? Bueno, los chocolates obtuvieron una connotación completamente diferente. Ya no podía comerlos sin recordar. Un año después del incidente, Ricardo organizó una fiesta para mi cumpleaños número 61. Fue en mi casa, con él, Sofía, los niños, algunos amigos cercanos. Era pequeña, íntima, exactamente como yo quería. Mamá, quiero hacer un brindis. Ricardo se levantó, sosteniendo una copa. Hace un año casi te perdemos de la forma más horrible. Pero sobreviviste. No solo sobreviviste, sino que te hiciste más fuerte. Eres la mujer más valiente que conozco. Todos brindaron. Yo sonreí, con los ojos llenos de lágrimas. Era verdad, había sobrevivido y me había hecho más fuerte, pero también había perdido algo, esa inocencia, esa capacidad de confiar plenamente. Gracias, hijo, y gracias a todos por estar aquí. Ustedes son mi verdadera familia. Miré alrededor de la sala, a las personas que realmente se preocupaban por mí. Después de que todos se fueron y yo estaba sola limpiando la casa, encontré una tarjeta que Sofía había dejado discretamente. Dentro estaba escrito: Mariana, nos enseñaste que la fuerza no es nunca caer, sino siempre levantarse. Gracias por ser nuestro ejemplo. Guardé la tarjeta cuidadosamente. Era ese tipo de cosa lo que hacía que todo valiera la pena. No el dinero, no los bienes materiales, sino las conexiones reales con personas que realmente importaban. Jorge seguía preso, y yo sabía que se quedaría allí por mucho tiempo más. Ocasionalmente me encontraba pensando en él, preguntándome si sentía remordimiento. Si entendía que había desperdiciado años de su propia vida en un odio vacío. Pero entonces me acordaba de su mirada en el tribunal, fría y sin arrepentimiento,
y sabía la respuesta. Comencé a hacer trabajo voluntario en un centro de apoyo a víctimas de crímenes violentos. Quería usar mi experiencia para ayudar a otras personas que estaban pasando por el trauma que yo pasé. Descubrí que hablar sobre lo que me sucedió, ayudar a otros a procesar sus propios traumas, era terapéutico. Una mujer llamada Rita estaba en el grupo. Había sido agredida por su exmarido, que casi la mata. ¿Cómo lograste confiar en la gente de nuevo?, me preguntó en una de las sesiones. Todavía estoy aprendiendo, respondí honestamente. Pero me di cuenta de que no puedo dejar que una persona mala destruya mi capacidad de ver el bien en las otras. Jorge estaba enfermo, obsesivo, pero la mayoría de la gente no es así. La mayoría es buena. ¿Pero cómo sabes la diferencia?, Rita insistió. Pensé cuidadosamente antes de responder. Creo que no lo sabemos siempre, pero no podemos vivir con miedo de todo el mundo. Tenemos que encontrar un equilibrio entre ser cautelosa y ser abierta, entre proteger nuestros corazones y permitir que sientan. Era una lección que yo misma todavía estaba aprendiendo, pero estar allí, con ese grupo de personas que habían pasado por horrores diferentes, pero compartían la lucha por seguir adelante, me hacía sentir menos sola. 2 años después del incidente de los chocolates envenenados, mi vida había encontrado un nuevo normal. No era la misma de antes, nunca lo sería. Pero era una vida buena, tal vez incluso mejor en algunos aspectos. Yo valoraba más las cosas pequeñas. Una llamada de Ricardo, una tarde con mis nietos, un atardecer bonito. Ricardo y Sofía tuvieron un tercer hijo, una niña que llamaron Paula, en honor a mi hermana. Cuando me lo contaron, lloré. Era una forma de mantener viva su memoria, de transformar algo que había sido manchado por la tragedia de Jorge en algo bonito de nuevo. Queremos que sepa quién fue su tía Paula, Sofía me dijo cuando me mostró a la pequeña Paula por primera vez. La de verdad, no la versión distorsionada que Jorge tenía en la cabeza. Sostuve a mi nieta en los brazos y conté historias sobre mi hermana, sobre lo graciosa que era, generosa, soñadora, sobre cómo amaba el arte y siempre quiso viajar por el mundo, sobre lo cercanas que éramos hasta aquella pelea por culpa de Jorge. Era catártico hablar sobre Paula, mantener viva su memoria de forma saludable. En ese mismo año recibí una carta. Era de Jorge, de la prisión. Mi primera reacción fue romperla sin leer. No quería nada de él, ninguna disculpa, ninguna justificación. Pero algo me hizo pausar. Abrí la carta con manos temblando ligeramente. La carta era corta. Decía que estaba haciendo terapia en la prisión, trabajando en sus problemas. Decía que finalmente entendía que lo que hizo fue monstruoso, que había desperdiciado años en odio. Pedía disculpas, no esperando perdón, solo queriendo que yo supiera que había cambiado. Leí la carta 3 veces. Buscaba sinceridad en las palabras, pero era difícil distinguirla. ¿Cuántas veces las personas hacen terapia en la prisión solo para parecer rehabilitadas? ¿Cuántas realmente cambian? Decidí no responder. No porque todavía guardara rabia, sino porque no le debía nada. Ni siquiera reconocimiento de su carta. Él había tomado sus decisiones, ahora vivía con las consecuencias. Mi perdón o la falta de él no cambiaría nada para él. Pero guardé la carta en una caja donde mantenía todos los recuerdos de ese periodo. Copias del informe policial, artículos de periódico sobre el caso, la tarjeta de Sofía. Era mi caja de trauma, una forma de mantener esas memorias contenidas, separadas del resto de mi vida. Mi trabajo en el centro de apoyo como voluntaria continuó creciendo. Ahora no solo era participante, sino facilitadora de grupos de apoyo. Ayudaba a otras víctimas de tentativa de homicidio a procesar sus traumas, a encontrar fuerzas para seguir adelante. Un día, una mujer nueva llegó al grupo. Su nombre era Clarisa. Tenía 52 años. Su propia hija había intentado envenenarla para heredar su casa. Su historia me tocó profundamente.
Después de la reunión, conversamos en particular. Es diferente cuando es alguien de la familia, ¿verdad?, dijo, con lágrimas corriendo. Todo el mundo entiende cuando es un extraño, un criminal cualquiera, pero cuando es tu propia sangre. Entiendo, respondí. En mi caso, no fue familia de sangre, pero fue alguien que estaba conectado a mi hermana, alguien en quien había confiado de cierta forma. La traición es real, aunque no sea un hijo o padre. Clarisa lloró en mis brazos. ¿Cómo conviviste con eso? ¿Cómo no te volviste loca? Algunos días creí que me estaba volviendo loca, admití. Pero me di cuenta de que mi sanidad mental era mi victoria. No podía dejar que la persona que intentó matarme también robara mi paz. Entonces luché por ella, día tras día. Esas conversaciones, por más dolorosas que fueran, me recordaban cuánto había crecido. 2 años atrás, yo no habría sido capaz de dar ese tipo de consejo. Estaría demasiado perdida en mi propio dolor. Pero ahora lograba ver un panorama más grande. Ricardo y yo nos volvimos más cercanos que nunca. Me llamaba todos los días, no importaba cuán ocupado estuviera. Visitaba cada semana con la familia. Había aprendido que el mañana no está garantizado, que necesitamos valorar a las personas mientras las tenemos. Mamá, estoy pensando en escribir un libro, me dijo un día mientras tomábamos café en mi cocina. ¿Sobre qué?, pregunté curiosa. Sobre nuestra experiencia. Sobre casi perderte. Sobre lo que pasamos. Creo que podría ayudar a otras familias. Parecía dudoso, sin saber cómo reaccionaría yo. Pensé cuidadosamente. La idea de exponer nuestra historia de forma más pública me asustaba, pero también veía el valor. Si lo escribes, quiero ayudar. Quiero que sea honesto, pero también que muestre que es posible superar. Comenzamos a trabajar en el libro juntos. Ricardo escribía desde su punto de vista, el hijo desesperado tratando de salvar a la madre. Yo escribía desde mi punto de vista, la mujer que fue blanco de una venganza enfermiza. Era difícil revisitar cada detalle, pero también terapéutico. El libro fue publicado 1 año después, en una pequeña editorial independiente. No esperábamos que vendiera mucho, era más un proyecto personal. Pero para nuestra sorpresa, la historia resonó con muchas personas. Recibimos cartas de lectores que habían pasado por experiencias similares, que encontraron fuerza en nuestra historia. Una carta en particular me marcó. Era de una mujer llamada Sonia. Mi hermano intentó matarme por herencia hace 5 años. Pasé todo ese tiempo sintiéndome culpable de alguna forma, como si hubiera hecho algo para merecerlo. Su libro me mostró que la culpa no es mía. Gracias por compartir tu dolor para aliviar el de los demás. Esas palabras hicieron que todo valiera la pena. La exposición, la incomodidad, la necesidad de revivir cada momento doloroso. Si nuestra historia podía ayudar a una persona a sentirse menos sola, menos culpable, valía cada palabra. En mi cumpleaños número 63 hice una fiesta más grande. Invité a amigos, familia, personas del centro de apoyo. Quería celebrar no solo 1 año más de vida, sino 3 años de haber superado algo que podría haberme destruido. Un brindis yo misma hice esta vez, sosteniendo una copa. A la supervivencia. No solo física, sino emocional. A la fuerza que no sabemos que tenemos hasta que la necesitamos, y a las personas que nos sostienen cuando no podemos mantenernos de pie solos. Todos brindaron, el sonido de las copas resonando por la sala. Miré alrededor y vi a Ricardo con Sofía y los 3 nietos. Vi a mis amigas del centro de apoyo, vi a vecinos que se habían convertido en amigos cercanos. Vi a la doctora Marcia, mi terapeuta, que había venido como invitada y amiga, no como profesional. Esa era mi familia. No toda de sangre, pero toda de elección. Personas que habían estado conmigo en los momentos más oscuros y seguían aquí en los momentos de luz. Por la noche, cuando todos se fueron y yo estaba sola, me senté en el balcón con una taza de té. Miré las estrellas y pensé en todo lo que había sucedido. 3 años atrás, alguien había intentado terminar mi vida prematuramente.
pero falló. Y de esa falla, yo había construido algo más fuerte de lo que tenía antes. No era la misma Mariana de 3 años atrás. Aquella mujer había muerto en el momento en que descubrió lo del arsénico. Pero en su lugar nació alguien más sabia, más fuerte, más consciente de la fragilidad y del valor de la vida. Hoy, 5 años después de aquel cumpleaños que cambió todo, puedo decir que finalmente encontré paz. Jorge sigue preso, cumpliendo su sentencia. Oí decir que se convirtió en un prisionero modelo. Ayuda en programas de rehabilitación para otros detenidos. Parte de mí espera que sea genuino, que realmente haya cambiado. Pero aunque lo haya hecho, no cambia lo que él hizo. El trauma nunca desaparece completamente. Todavía hay momentos en que recibo un paquete y siento ese nudo en el pecho. Todavía hay noches en que me despierto de pesadillas donde estoy comiendo esos chocolates y sintiendo el veneno quemar por dentro. Pero esos momentos se volvieron más raros, más espaciados. La terapia me enseñó que sanar no significa olvidar. Significa aprender a llevar las cicatrices sin dejar que definan quién eres. Yo tengo cicatrices, profundas y permanentes, pero también tengo fuerza, resiliencia, sabiduría que solo viene de haber enfrentado lo peor y sobrevivido. El libro que Ricardo y yo escribimos tuvo una segunda edición. Una editorial más grande se interesó y decidió reeditarlo con más distribución. Comenzamos a recibir invitaciones para conferencias, para contar nuestra historia en eventos sobre seguridad, sobre salud mental, sobre superación de traumas. Al principio dudé. Exponerme de esa forma, hablar públicamente sobre el peor momento de mi vida, parecía aterrador. Pero cuando acepté la primera invitación y vi la reacción del público, entendí el poder de la vulnerabilidad. Después de la conferencia, una fila de personas vino a agradecerme, a compartir sus propias historias, a decir que se sentían menos solas. Mis nietos crecieron. Mateo ahora tiene 13 años, Regina 10, y la pequeña Paula 5. Saben lo que pasó, en una versión apropiada para sus edades. Saben que la abuela pasó por algo aterrador, pero que está bien ahora. Y saben que es por eso que siempre verificamos de dónde vienen los regalos, que es por eso que somos cuidadosos con nuestra seguridad. «Abue, ¿tuviste miedo?», Regina me preguntó un día, con esa curiosidad inocente de los niños. «Sí, querida, tuve mucho miedo, pero ¿sabes lo que aprendí? Tener miedo es normal. Lo importante es no dejar que el miedo nos paralice. Es sentir el miedo y hacer lo que necesita ser hecho aún así». Ella asintió, procesando la respuesta con seriedad. Ricardo floreció como padre. Los problemas en el matrimonio que mencionó años atrás habían sido completamente resueltos. Él y Sofía eran un equipo sólido, criando a sus hijos con amor y límites saludables. Y él nunca más dejó que el trabajo se apoderara completamente de su vida. Aprendió a equilibrar, a priorizar lo que realmente importaba. En cuanto a mí, descubrí hobbies que nunca imaginé tener. Comencé a tomar clases de pintura. Descubrí que tenía cierto talento para las acuarelas. Comencé a viajar más, visitando lugares que siempre quise conocer, pero nunca tuve valor. Hice un viaje a Europa con un grupo de amigas del centro de apoyo. Fue liberador explorar el mundo sin miedo. También comencé a salir con alguien de nuevo, algo que nunca pensé que haría después de Javier. Su nombre es Carlos, es viudo, tiene 68 años. Nos conocimos en una conferencia que di sobre superación de trauma. Había perdido a su esposa en un accidente de coche y estaba tratando de reconstruir su vida. No fue amor a primera vista. Fue algo más gradual, más consciente. 2 sobrevivientes encontrando consuelo el uno en el otro. Él entiende mis momentos de ansiedad, mis detonantes. Yo entiendo su dolor de pérdida. Juntos construimos algo nuevo, sin prisa, sin presión. Ricardo aprobó a Carlos, lo que fue importante para mí. Mamá, mereces ser feliz, y él parece hacerte feliz. Fue su bendición, simple pero sincera.
El centro de apoyo donde trabajo como voluntaria creció significativamente. Ahora tenemos una sede propia, varios grupos de apoyo, un programa de asesoramiento. Ayudamos a cientos de personas por año a procesar sus traumas y a encontrar fuerzas para seguir adelante. Mi historia se convirtió en una de las usadas en materiales educativos del centro. La mujer de los chocolates envenenados, como algunos la llaman. No me gusta el título sensacionalista, pero entiendo que llama la atención sobre las cuestiones importantes: vigilancia, señales de comportamiento obsesivo, la importancia de denunciar amenazas. Hice las paces con la memoria de Paula. Por años, cargué culpa por la pelea que tuvimos, preguntándome si podría haber manejado diferente la situación de Jorge. Pero la terapia me ayudó a entender que hice lo mejor que pude con la información que tenía. Exponer la verdad sobre Jorge fue proteger a Paula, aunque ella no lo hubiera visto así en el momento. Visito su tumba regularmente ahora, algo que había dejado de hacer después de que murió. Llevo flores, le cuento sobre mi vida, sobre cómo transformé la tragedia que su antiguo novio intentó crear en algo positivo. Siento que ella estaría orgullosa. Mi casa en Querétaro todavía es mi refugio, pero ahora es también un lugar de alegría. Los fines de semana se llena de risas de nietos, conversaciones con amigos, cenas con Carlos. Las paredes que presenciaron mi miedo ahora presencian mi recuperación. El sistema de seguridad permanece, las cámaras continúan activas, no por paranoia, sino por precaución saludable. Aprendí que ser cauteloso no es lo mismo que vivir con miedo. Es simplemente ser inteligente, aprender de la experiencia. Cuando miro hacia atrás, a aquella Mariana de 60 años que abrió la puerta para recibir chocolates envenenados, siento una mezcla de compasión y admiración. Compasión por la inocencia que estaba a punto de perder. Admiración por la fuerza que descubriría tener. Si pudiera hablar con aquella Mariana, ¿qué le diría? Le diría que va a pasar por la cosa más aterradora de su vida, que va a cuestionarlo todo, que se va a sentir frágil y perdida. Pero también le diría que va a sobrevivir. Más que eso, va a prosperar. Va a encontrar una fuerza que no sabía que tenía. Va a construir una vida más rica, más intencional, más conectada. La tentativa de asesinato podría haber sido mi fin. Jorge planeó para que lo fuera. Pero se convirtió en mi comienzo. El comienzo de una vida vivida con más conciencia, más gratitud, más propósito. No agradezco por lo que pasó. Nunca lo haré. Pero agradezco por lo que me convertí en respuesta a lo que pasó. Agradezco por las personas que gané, por las lecciones que aprendí, por la perspectiva que desarrollé. Hoy, a los 65 años, puedo decir que soy genuinamente feliz. No a pesar de lo que pasé, sino en parte por eso. El trauma me rompió, pero me reconstruí de una forma más verdadera, más auténtica. Y si hay un mensaje que quiero dejar para cualquier persona que esté pasando por algo similar, es este: vas a sobrevivir. Va a parecer imposible algunas veces. Va a haber días en que querrás rendirte. Pero no te rindas. Del otro lado de ese valle oscuro hay luz, hay vida, hay alegría. Jorge intentó envenenarme con arsénico disfrazado de regalo, pero yo transformé ese veneno en medicina, en fuerza, en sabiduría, en compasión por otros que sufren, y esa es mi mayor victoria. La vida continúa, y ahora finalmente no solo estoy sobreviviendo, estoy viviendo. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allí.